tal? Tenemos hoy la meditación 24ª, que es la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús según el evangelista San Marcos. ¿Qué vamos a descubrir cuando leemos este texto de Marcos 15, 20b al 47? Es decir, después del segundo signo importante de la escritura, punto y aparte, algo así de ese versículo 20, esa segunda parte hasta el versículo 47. Si no lo leyeron, nos tomamos un minutito para leerlo. Bien, vamos a descubrir que Marcos en este pasaje del Evangelio se limita a una exposición de los hechos. Sin embargo, esa descripción que va haciendo, ¿no es cierto?, de todos los hechos, posee cada vez un ritmo que se va haciendo como más lento, porque va agregando una cantidad de detalles que en otras partes de su evangelio no se han visto. Todos parecen lo que va sucediendo que sea como importante de ser mencionado. Hay un montón de personajes que aparecen en este evangelio, nombres, horas, lugares donde se van desarrollando los hechos. Como están armadas las escenas, también nos van a mostrar un dinamismo de fondo, que es lo que proviene, ¿no es cierto? El vuelco de la Pascua, se aproxima, ¿no es cierto?, esa celebración. En los primeros versículos nos asombra la soledad y la hostilidad, un Jesús solo en ese ambiente hostil, donde se busca ese cirineo porque nadie lo sigue, nadie lo puede ayudar. Hay un clima donde todos lo insultan y entonces se recurre a ese que vuelve del trabajo, ¿no es cierto?, para que cargue la cruz. La segunda parte, hasta el versículo 37, vemos el centro, ¿no es cierto?, que nos va a mostrar esta muerte de Jesús. Y van a ver cómo estos hechos, estos acontecimientos. Primero el rechazo de Jesús de la mirra, que era una bebida que se suponía que daba cierta capacidad anestésica, él quiere ser consciente. La despojan de las vestiduras, se queda sin nada. El equívoco de ese cartel, rey de los judíos, que va a prolongar la incomprensión del juicio, ¿no? Comienzan después los insultos en la cruz, las hostilidades de quienes van a aparecer, de los transeúntes, sumos sacerdotes, maestros de la ley, hasta los que están por morir junto con él en el patíbulo se burlan de Jesús. Va a volver la polémica sobre el templo con esa frase, ¿no es cierto? Si este dijo que lo haga, si iba a destruir el templo, bueno, a ver que se baje de la cruz. Referencias en los insultos al Antiguo Testamento, cuando se habla de ese justo oprimido y aislado que nos presentan los salmos, o el sabio incomprendido de la tradición de los libros sapienciales, de los salmos, Cantar de los Cantares, libros de Eclesiástico, Eclesiastés. Ese profeta incomprendido, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, que nunca es aceptado, que es permanentemente rechazado, aunque le trae la palabra de Dios. Y también esa última referencia, en la del siervo de Yahvé, que son los textos que se leen normalmente de lunes a miércoles de la Semana Santa, del profeta Isaías. Que se salva ese siervo precisamente no haciendo nada para salvarse, sino confiando en el Señor. Como tercer signo, las tinieblas en el versículo 33. Cuarta parte aparecen gritos, ¿sí? Esos gritos que él da, ¿no es cierto?, a ese padre y que no se terminan de comprender tampoco ni lo que está diciendo ni lo que quiere. Y como quinta parte vemos el malentendido de ese sentido de la soledad, gritando de una manera el Salmo 22, donde expresa ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que no se comprende, si está hablando con Dios, si lo llama Elías, la gente no termina de comprender el sentido ni lo que dice el mismo Jesús. La expresión de todo concluido, se terminó, él muere ya en la cruz. Inmediatamente de ese signo de él muerto en la cruz, las tinieblas que vuelven a aparecer como un signo, tinieblas que son también como ese preludio a la Pascua que se aproxima.
En el versículo 29 vemos que como consecuencia de todos estos acontecimientos lo que se produce es la ruptura del velo del templo. Va a ser el único fenómeno físico de esta muerte de Jesús que van a aparecer, y aparecen como en este binomio, ruptura y nacimiento. Se rompe el templo y el lugar donde los paganos no podían ingresar al templo, que era solo para los judíos, ya queda sin ningún impedimento de acceso para todos los paganos. Después de tantos escándalos se puede descubrir verdaderamente el que cree, basando su fe precisamente en todas estas cosas que producen escándalo. ¿Cuál es el único que profesa esa fe? El centurión, ¿no? Cuando puede expresar lo que nadie hasta ese momento comprendió. La ruptura quizás del velo que impedía que los paganos ingresaran a la parte sagrada del templo permite que este pagano que está ahí, ese centurión, escoltando la muerte de Jesús, pueda hacer la profesión de fe que los discípulos no se animaron a seguir ni descubrieron y que el pueblo de Israel rechaza. Él profesa la fe. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Después de tantas ausencias vemos aparecer presencias. Ahí aparecen las discípulas en los versículos 40 y 41 y en el versículo 47, que ya estaban ahí, pero hasta antes no se las veía. Recién en ese momento aparecen. Estas mujeres parecen observar, seguir, servir a Jesús, pero solo después de la muerte van a responder a esa deserción de los 12. Los 12 están abandonados. Solo el centurión hace la profesión de fe y solo un grupo de mujeres está ahí presente. Se va a descubrir en esta persona también de José de Arimatea, ese personaje del Sanedrín hasta este momento oculto que algunos evangelistas mencionaban y por el cual Pedro puede ingresar, ¿no es cierto?, al juicio. Este hombre empieza a tener una acción de discípulo ya más abiertamente. Se lo muestra solidario, se lo muestra animoso, procura buscar un lugar para entierro. Es decir, el centurión, Pilato, José de Arimatea, María Magdalena, María la madre de José, pero también la sábana, la roca, la piedra de la entrada del sepulcro, todo eso se convierte en un testigo. Oculares porque vieron la escena o inertes porque no pueden dar una respuesta concreta, a los que Marcos le va a pedir que confirmen la muerte de su hijo. En este pasaje no va a haber preguntas, sino que más bien va a haber un ejercicio. ¿Se acuerdan que en los ignacianos les decíamos que la composición del lugar, imaginarnos, ¿sí?, era muy importante? Y con la precisión de Marcos, de paisaje, personajes, situaciones, palabrerías, gentío que se mueve, es un texto que se presta para tratar de leerlo una y otra vez y tratar de hacer una composición del lugar, como si fuéramos no a sacar una foto, sino a filmar una película. E intentar pasearnos por medio de esa escena, descubrir las actitudes de los que hablan, de los que callan, de los que están presentes, de los que están muriendo, de la cara de ese centurión, cómo estaría, cómo miraría ese acontecimiento para poder descubrir. Tratar de identificarnos con alguno de esos personajes y tratar de repetir esa frase o tratar de tener la presencia. Y después dar gracias a Dios. Si esa imagen, por ejemplo, es la del centurión, pedir perdón. Si por momentos nos identificamos con el ladrón, pedir ese silencio o esa resistencia de esa sábana signa de la cruz vacía. Identificarnos con alguien y a partir de eso interrogarlos, porque este es el fin del Evangelio de Marcos. Que preguntemos a todos estos testigos presentes de este acontecimiento qué pasó hoy. Que podamos romper ese velo que nos separa, que no permite que Dios entre y que los demás no entren.
que hagamos silencio de oración, de acción de gracias, de meditación ante este misterio de Dios que muere por amor. Que Dios lo bendiga.